Vamos a orar juntos. Dios santo y misericordioso, nuestro Padre que nos ama. Tú nos has encontrado cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, lejos de ti, y has hecho una ofrenda, has hecho una ofrenda por el pecado en la cruz por nosotros. Nosotros que éramos enemigos de Dios por medio de nuestras obras malas, nos has reconciliado con Dios, nos diste la vida eterna y gracias por permitirnos la gracia de la gloriosa esperanza de entrar en el reino de Dios. Nosotros que fuimos salvos por la gracia del Señor en este momento, te damos gracias por permitirnos reunirnos ahora ante el Señor, predicando la gracia del Señor y aprendiendo la palabra y permitirnos tener esta comunión. Por todo esto te damos gracias. Creemos y agradecemos a Dios por estar con nosotros, incluso en este momento, y por sostenernos con tu gracia y misericordia. Pedimos al Señor que proteja nuestras iglesias en todo este país y las iglesias en todo el mundo, y todos los hermanos, nuestros hermanos y hermanas que mantienen su fe, guardan su fe y que predican el Evangelio en momentos difíciles. Ayúdalos a todos. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a cumplir la gran obra de salvación de Dios. Conceda salud a nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, para que podamos servir a Dios y servir a la Iglesia por el resto de nuestras vidas, y también para vivir para la voluntad y gloria de Dios. Señor, danos las palabras que necesitamos en cada momento y enséñanos el camino que debemos seguir. Te pedimos la palabra de tu santa gracia también en este momento. Todavía somos tan débiles que muchas veces no sabemos qué hacer y andamos según los pensamientos de nuestra carne. Guíanos para que podamos vivir dignos de los hijos de Dios por el resto de nuestras vidas, haciéndonos nuevos y santos a través de tu palabra. Sosténnos más con tu gracia, tu palabra y tu poder, para que ninguno de nosotros pierda jamás ante Dios. En este momento también confiamos en la guía del Señor Espíritu Santo. Y en el nombre del Señor nuestro Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 14 a 16. 14 a 16. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hasta aquí. Creo que la pandemia de COVID está alcanzando, digamos, su punto máximo. Viendo las estadísticas de los contagios, de los contagiados, yo creo que Corea tiene, digamos, más contagiados por ahora. Y más que Estados Unidos. Creo que luego
más o menos luego alcanzará su punto máximo. Si llega a su punto máximo, luego descenderá también, disminuirá. En Estados Unidos, el número más alto, digamos, de contagiados, cuando era así, yo cuando vi las estadísticas, era hasta 1 millón por día. Pero cuando miré estadísticas ayer, eran solo 44.000 o no sé, 500, no, 55.000. Pero nosotros vamos subiendo a 360.000 y 380.000. Y la situación médica tampoco puede mantener esto. Por eso intentan tratar a los pacientes en los hospitales cercanos, algunos en su propia casa, como si fuera un resfriado. El resfriado para algunos es leve, pero había muchos que también murieron por resfriado también. Pero creo que están disminuyendo, digamos, los casos. Pienso así. Nuestros familiares, algunos dentro de la iglesia y algunos predicadores están en cuarentena después de ser confirmados. Por eso estamos teniendo mucho cuidado. Esperamos que pase esta situación de dificultad. Pero también debemos saber por qué pasan estas cosas. Nosotros sabemos que a través de la Biblia, en San Marcos pone así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, es decir, las guerras, más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras. Ahora Rusia está invadiendo a Ucrania y mataron ya a más de 3.000 personas civiles. ¿Y qué culpa tienen los civiles? Antes Napoleón, Gengis Khan y algunos invadieron, mataron y robaron. Había muchas cosas así. Y algunos lo consideran a ellos como héroes especiales, pero son asesinos como demonios. También Putin lo es. Parece que tiene ambición de conquistar a toda Ucrania sin tener en cuenta de las sanciones de otros países para detener la guerra. Y, y tiene ambición de conquistar a toda Ucrania. Saben que Rusia tiene mayor número, cantidad de armas nucleares, ¿no? Rusia tiene mayor cantidad y después es Estados Unidos. Pero creo que también Estados Unidos tendrá más armas nuevas. Luego otra arma peligrosa es submarino nuclear. Y según las estadísticas anteriores, Rusia tiene mayor cantidad también de submarino nuclear. Por ahora no lo sé. Pero según Ezequiel capítulo 38-39, dice que la última guerra la empezaría desde el extremo norte. Y Gog es Rusia. Rusia en inglés se pone abreviado como RUS, Rus, o Gog en la Biblia también. Aparece Gog, Mesec, Tubal, Moscú. Al lado de Ucrania está Bielorrusia, donde se reunieron al principio ellos para tratar la paz. La ciudad más grande allí es Minsk, que viene de Mesec, y luego pone en la Biblia también sobre Tupal, Mesec y Tupal. En fin, creo que la invasión rusa de Ucrania fue la primera señal de Dios de que Rusia invadirá a Israel.
nos dio, creo que como una señal. Además, dio órdenes de prepararse para usar armas nucleares por si acaso. Entonces, Europa y Estados Unidos no quieren intervenir directamente en la guerra por el riesgo de que pueda haber tercera guerra mundial o guerra nuclear. En cualquier caso, debemos saber que existe la amenaza de última guerra. Creo que este es uno de los ejemplos que mostró a nosotros, a los cristianos. La amenaza de guerra, hambre y terremotos en varios lugares, desastres naturales y luego plagas. En un instante, una pandemia inesperada llamada COVID se extendió por todo el mundo, causando que muchas personas pierdan la vida, sufran y causan daños económicos. Es un catástrofe. Eso también son una de las señales de fin de siglo. Dios nos mostró esto de antemano. ¿Y por qué nos lo muestra las señales? Cuando llega ese momento, vendrá el fin, pero nos lo muestra de antemano para que preparemos. En San Mateo capítulo 24, por tanto, también vosotros estad preparados, sabiendo que el día de la venida del Señor está tan cerca, debemos prepararnos para encontrarnos con el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Si eres salvo como cristiano, debes vivir como una persona salva. La salvación no se recibe por conocimiento o intelecto, sino se cumple en su vida, en su conciencia y en su carácter. La salvación se recibe cualquier persona por la gracia de Dios, pero como resultado de recibir la salvación, el Espíritu Santo entra en su corazón y la vida y el amor de Dios se cumplen. Todos los que tienen la vida crece y da fruto, ¿no? Si ha plantado una semilla, pero aunque riega y con todas las condiciones hechas para crecer, si no crece ni da fruto, entonces ¿qué sería eso? Cuando una gallina, digamos, incuba el huevo, 20 días después más o menos debe salir el pollito, sale de la cáscara. Pero incluso que pase 50 días o varios meses, si no sale el pollito, estará muerto. Significaría que estará muerto, ¿no? Los salvos deben cambiar. Tienen que cambiar. La vida, el Espíritu Santo, el amor y la palabra de Dios cambia el corazón de esa persona y cambia su vida, cumpliendo su obra de que vivan como hijos de Dios. Pero solo tiene conocimiento de salvación y no hay cambio. Si solo tiene conocimiento y no hay cambio. En 2 de Corintios capítulo 13 pone: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Su fe puede ser fe muerta, náufraga, vana, echada. Son fes que Dios no las considera. No los considera o no la aprueba. A veces yo recibo llamadas: pastor, yo creo que soy salvo. Dice que parece que ha recibido. Entonces le digo que siga escuchando. Entonces me llama de nuevo: ahora sí lo he recibido. ¿Cómo has recibido? Yo creo en el perdón de los pecados. ¿Y qué debo hacer después de eso? Yo le digo así, que siga escuchando. 10 veces, sea 10 o 100 veces, hasta que tengas una fe firme, que no, digamos, que no flaquea sin importar lo que digan de los demás. Y si tiene esa fe, seguramente habrá cambios. No tiene miedo de ninguna persecución o dificultad. Y podrá vivir como es digno de los hijos de Dios. Yo respondo así. Una persona que es salvo
debe haber cambios. Entonces, cuando el Señor venga, seguramente vendrá a recoger a los salvos. Él es el que viene a recoger el fruto. Él es el que no solo dio la salvación, sino que viene a cosechar los frutos de los salvos, los frutos que deben dar siendo salvos también. En San Mateo pone, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿eres realmente salvo? ¿Eres hijo de Dios? Comprueba si realmente tienes el corazón y vida como un cristiano. Examínaos y confirma su fe. Hay que confirmar. Cuando uno tiene fiebre, tos o algo mal en su cuerpo, puede comprobar para ver si es por un resfriado leve o es por COVID, ¿no? Y aunque no sea por eso, a veces tenemos revisión médica para ver el estado de nuestro cuerpo. Así, debe comprobar su fe a través de las palabras. La seguridad de salvación también se recibe a través de la palabra, y después de salvación, la vida de cristianos debe ser digna de la palabra. Nuestro corazón y vida deben ser según lo que dice la palabra. Esa es la fe que Dios acepta. Entonces, ¿cómo examinamos nuestra fe? A través de la palabra. Una persona salva tiene la evidencia de que es salva. Hay varias. Por eso debemos comprobar, examinar nuestra fe y vivir como salvo. En San Mateo capítulo 24, versículo 42 pone, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hay muchas palabras escritas así. Pone, velad como cristianos. En Efesios capítulo 5, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. El tiempo de dormir ha pasado y el tiempo de despertar ha llegado. Yo también cuando duermo, también a veces tengo buenos sueños y algunos sueños vanos. No quiero soñar mucho, pero si despierto, entonces como si cuando despierto se acaba, entonces no daría mucho problema. Pero después de recibir la salvación hay los que duermen. Y los digamos que tienen pensamientos vanos. Tiene que soñar algo bueno, como dignos de hijos de Dios, para tener un deseo como para vivir como hijos de Dios. Eso sería un buen sueño de los cristianos. ¿Y cómo vivir luego? Para no avergonzarnos ante el Señor cuando venga otra vez, y pensar qué persona apta debe ser. Ese sueño cumplirá. Pero en este mundo, digamos, piensa cómo vivir bien o cómo ganar mucho dinero. Todos esos sueños son vanos. Por eso dice que levántate de los sueños. Levántate de los muertos. Que no vagabundeas en tu sueño, sino levántate de los sueños. Ya ha pasado todo el tiempo de dormir y ya ha acercado la hora de despertarse. Y en Romanos 13 pone, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño, porque se acercó la venida del Señor. Levántate de los muertos, los salvos pero que están durmiendo, los muertos que indican no salvos, los dos están viviendo juntos. En la iglesia pareces como un cristiano y cuando estás en el mundo pareces como mundanos. ¿Será como por ejemplo, murciélago? A veces parece como un ratón y a veces como un pájaro. No sé si es pájaro o ratón. No debería ser así. Como un cristiano verdadero,
debe estar apartado su corazón y vida de las cosas del mundo. En San Juan 15, Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Nuestros cuerpos viven en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Para ir al eterno reino de los cielos, permanecemos en esta tierra para vivir dignos de los hijos de Dios por el resto de nuestras vidas. Siempre estamos listos para ir delante del Señor. Ahora, con ese corazón, teniendo ese corazón, las señales que están sucediendo ante nosotros nos muestran una señal de que el día de la venida del Señor está muy cerca. Los cristianos deben darse cuenta de esto. El mundo no sabe lo que está pasando ahora. Los cristianos deben saber. Y deben velar, estar sobrios. En 1 de Pedro pone, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Como dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca, está cerca el cielo. Debemos prepararnos para ir ante el Señor. Velar y ser sobrios. Sean sobrios y vivan dignos como cristianos. Ser salvos en los últimos tiempos es una maravillosa bendición y un milagro. ¿No sería un milagro? En Hebreos capítulo 2 pone una salvación tan grande. En Hebreos capítulo 2 versículo 3 pone una salvación tan grande. La salvación que uno ha recibido es tan grande, pero si no lo sabe, es como no sabes cuánto vale el regalo que has recibido. Uno puede pensar, creo que todo esto en total costaría como 100 euros. Pero ¿qué pasaría si en vez de 100 euros fuera 10.000 o 100.000 euros? Va a sorprender mucho. Jesús dijo en San Mateo 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, perdiere su alma? ¿O qué recompensará dará el hombre por su alma? Eso sería este cuerpo, se refiere a este cuerpo que vive solamente unas décadas en este mundo. Si solamente haya vida de este cuerpo, no tendremos ninguna diferencia de un animal. Cuán preciosa es el alma, creada según la imagen de Dios, digna del que el Hijo unigénito de Dios muriera en la cruz para salvarnos. Cuando veo los salvos que no viven según lo que tienen que vivir, pienso que están descuidando, despreciando la salvación que Dios les ha dado. Está ignorando la salvación que ha recibido. Es ignorar la gracia de Dios. No sé si realmente eso es creer. Y así como valora y considera mucho su propia alma, también debe valorar la salvación de los demás. Y puede orar, esforzarse y trabajar para salvar otra alma y sacrificar mucho por ella. Si uno puede salvar un alma sacrificando toda su riqueza, será un negocio rentable. ¿Podría comprar el alma de una persona con el dinero? ¿Cómo podemos ser salvos si el Hijo unigénito de Dios no muere en la cruz? Incluso si no hubiera nadie más en este mundo y yo estuviera solo, el Señor habría muerto en la cruz por mí. Nunca debemos olvidar cuán preciosas son las vidas de cada uno de nosotros. Entonces, ahora que ha llegado el año nuevo, están evangelizando en todos los lugares donde haya nuestras iglesias. Y hay los que reciben la salvación. Y gracias a que otros salvos tenían una fe firme y que Dios está obrando en nosotros. Agradecemos mucho a Dios por el número de personas que reciben la salvación nuevamente y tenemos gran gozo y consuelo. Entonces, no solo los recién salvos, sino también los que ya habían recibido la salvación. ¿Cómo deberían vivir los cristianos entonces? Voy a explicar ahora sobre esto. Por eso, lo primero y más importante en la vida cristiana
es vivir en el Señor. En San Juan capítulo 15 versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Como está limpio su alma, luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es la palabra que nos dice que permanezca en mí. Por eso seguiré explicando lo que significa vivir en el Señor. Incluso aunque se repitan las mismas palabras o similares, debe comprender que debe escuchar las palabras una y otra vez para que las palabras se graben firmemente en su corazón como si fuera su cuerpo. Si quieres colgar algo pesado o importante en la pared, ¿qué haces con los clavos? Tienes que ponerlo fuerte y firme. Si lo colocas, no lo colocas correctamente, eso puede caerse, romperse. No debemos dejar que la palabra de Dios cuelgue mal en nuestro corazón. Debe ponerlo fuerte para que no sea peligrosa o que no se caiga, por mucho que lo pongamos encima. Tiene que estar bien clavado. Así que sigo contando estas palabras. Hay que dar hasta que ponga firme el clavo, sea cuantas veces sea hasta que se ponga firme. Cuando aprendemos y memorizamos las palabras en inglés, se puede memorizar de una vez, leyendo, escuchando y hablando, lo memoriza y luego se olvida, y otra vez se memoriza y así repitiendo. Así se graba esa palabra en su corazón. Así la palabra de Dios también, aunque la escucha y si lo olvida después, no tendrá gran valor para él. Tiene que escuchar muchas veces repitiendo, como si clavara en su corazón. No es que importa saber muchas cosas, sino aunque sean pocas palabras, pero si se clavan en su corazón firme, tienen poder de cambiar el corazón y la vida. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con su palabra creó todas las cosas y sustenta y gobierna todas las cosas. Con su palabra salva nuestro alma y que cambia nuestro corazón y vida. Para que la palabra guíe nuestro corazón y vida. Hoy es palabra de San Juan 10. Sigo viviendo cómo es vivir en el Señor. Yo por eso tengo que explicar un poco más. Hoy estamos con las palabras de San Juan capítulo 10, versículo 14 a 16. En San Juan 10, yo creo que la última vez expliqué brevemente sobre Jesús, el buen pastor. Ahora los salvos no son ovejas perdidas, lejos de Dios, sino ovejas que han vuelto al Señor, que es el pastor y obispo de sus almas. Los no salvos son ovejas perdidas, lejos de Dios. La oveja perdida se convierte en comida para las fieras. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 25 pone que antes, lejos de Dios, vivía según su deseo, como quiera, cada uno según su camino. Como pone en Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Expliqué que el fin de ese camino es el infierno, pero ahora no son ovejas perdidas, sino que han vuelto a pastor y obispo de almas. Ahora el Señor es nuestro buen pastor. Por eso Jesús dijo en capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El pastor y las ovejas se conocen. En el capítulo 10, versículo 3, el pastor dijo, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Llama a cada oveja por su nombre y la saca. Y las personas tienen mascotas o perros, les dan nombres también. Ponen nombres. Y cuando los llaman por su nombre, lo escuchan.
Lo escuchan con sus orejas. Y si sigues llamando así, piensa que, eso es mi nombre, me están llamando. Dios nos conoce por nombre. También nos llama a cada uno por su nombre. Significa que nos conoce a todos individualmente. ¿Dios recordaría a alguien como yo? Dios cuenta todos los cabellos de mi cabeza. Así que no hay nada que no sepa. No piense que a Dios como ser humano. Hoy en día la ciencia y el conocimiento humano han avanzado mucho, dice, pero nadie sabe todavía cuántas estrellas hay en el cielo. En Salmos 147, Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Algo maravilloso, ¿no? Pero ¿cómo Dios no nos recordaría? ¿Cómo Dios nos olvidaría? Hizo que esté escrito el nombre en el libro de la vida y sabe a todos nosotros cada uno. En Job capítulo 7 pone, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. El Salmo, guárdame a la niña de como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus almas, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Saben cuán detalladamente Dios nos conoce? Pero pensando que Dios me conocerá o haciendo cosas malas en secreto, piensa que me pregunto que si Dios lo sabe. Jonás, por ejemplo, en vez de ir a Nínive, según la palabra de Dios, fue a Tarsis, estaba acostado al fondo del barco con una manta. Dios no me descubrirá. Y Dios lo sacó, arrojó a mar. Y un pez grande, en Génesis 1, ya Dios había preparado monstruos marinos para coger a Jonás desde el principio. En Génesis 1, Dios, además de crear peces, pone los grandes monstruos marinos. ¿Para qué? Un pez pequeño no puede tragar a Jonás. El monstruo marino, tan pronto cuando lanzaron a Jonás, estaba aquí por este momento y se lo tragó. ¿Saben que Dios lo conoce todo, no? ¿Saben que Dios lo conoce todo? Dicen que, aunque Dios dijo así, no quiero vivir así. ¿No quieres? Si vives de acuerdo a su palabra, Dios se encargaría de nuestras almas y cuerpo. Pero aunque lo escucha, no quiere creer, para vivir según su manera. Así no puede cumplir la promesa de Dios. Dios es el que siempre cumple sus promesas. Si no cumples esa promesa, no habrá bendición de esa promesa. Piensa que sus pensamientos son mejores que la palabra de Dios. Ahora somos las ovejas criadas por el Señor. Y el Señor es nuestro pastor. No solo pastor, sino un pastor que dio su vida para salvarnos. En San Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor que dio su vida para salvarnos. Dio su vida para salvarnos. Entonces, ¿cuánto nos valoraría? Nos salvó para llevarnos al cielo. Él es quien nos protege, guarda y guía hasta que entremos en el reino de los cielos. ¿Puede imaginarlo? Ya sea que nos demos cuenta o no, la palabra de Dios no cambia. Si no se da cuenta de esto, significa que no cree. En San Juan capítulo 10 pone, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El pastor conoce sus ovejas. Y las ovejas también conocen. Las ovejas siguen la voz del pastor, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Los salvos conocen la voz del pastor. ¿Qué es la voz del pastor? ¿Qué es la voz del pastor? ¿Es pastor de la iglesia? No, incluso si el pastor explica mal las palabras, no será voz del Señor, sino del extraño. ¿Necesita que el pastor explica algo especial, la filosofía, literatura o algo intelectual o de la ciencia? No es necesario. Puede decir lo que dice la Biblia.
Aunque sea una radio antigua, si transmite bien las informaciones que le llegan, está bien. Ya sean noticias o otras cosas, o que el predicador, por ejemplo, no sabe hablar bien, pero si transmite bien la palabra de Dios correctamente, entonces está bien. Ustedes han venido para escuchar algo filosófico, psicológico, moral o mundano, algo así. Para escuchar algo así, incluso pueden escuchar radio. Escuchando hay varias conferencias. La iglesia no es un lugar para enseñar ese tipo de cosas. Como no conocen lo que significa leyendo la Biblia, por ejemplo, un cocinero, aunque tenga diferentes ingredientes, pero no puede dar cualquier cosa, debe cocinar bien. Y debe hacer lo que pueden comer para los ancianos, para los niños, lo que pueden comer una persona con estómago débil, algo bueno para la salud. Como el cocinero hace para que ellos puedan comer. Así viendo la Biblia es difícil de entender a veces. Por eso es necesario que el predicador debe orar y meditar la palabra para enseñarlos. Entonces en Salmos 119, la exposición de sus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esta palabra, exponer palabras para entender a los simples, indica que debe interpretarla para que puedan entender fácilmente. Eso es predicar la palabra. En el versículo 15 de San Juan capítulo 10, versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esta palabra también es algo asombroso. Como el Padre me ama, yo también os he amado. Como el Padre me conoce, que me conoce, así yo también conozco al Padre, como la oveja conoce al pastor y el pastor las ovejas. Conocer esta palabra es algo asombroso. Después de casarse, después de vivir un tiempo ya, se conocen. El marido conoce a la mujer y la mujer conoce al marido. Conocer es comunión íntima. Hay una diferencia entre conocer a una persona y conocer solo su nombre, conocer su identidad y luego conocer su corazón y conocer su personalidad. Se conocen las personas mientras están cerca. Hay buena parte y mala también. Pero una persona puede tener más cosas buenas. Aunque tiene cosas malas también, poco a poco van conociendo debido a las cosas buenas. Entonces luego se entienden, respetan. Y como el Señor es perfecto, es muy importante que lo conozcamos más y más. Por eso en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque decimos que conocemos al Señor, somos como los ciegos tocando un elefante. Cuando uno toca la nariz parece una manguera. Cuando el otro toca las piernas parece una columna. Y cuando el otro toca el estómago parece una pared. Así conocen solamente una parte. Más tarde, cuando abren los ojos los tres, eso es elefante. Todo lo que sabía, conocía, sea cola, yo solo tocaba cola o patas. Lo que conocemos es el Señor también. Es demasiado parcial. Por eso en 1 Corintios capítulo 13, ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El Señor me conoce de todo, pero nosotros no conocemos al Señor de todo. Conocer poco a poco es la comunión.
¿Tú conoces a tal persona? No, no la conozco. Si no lo saben, no puede haber una comunión. Si uno dice, cree en mí, ¿cómo te creo? ¿Quién es usted? Conociendo el nombre, la identidad, si conoce esa persona de todo, puede saber si es fiable o no. Si conoce perfectamente, puede decir que es una persona fiable. Entonces podría dejar toda su riqueza, puede pedir cualquier cosa, sin ninguna duda. No tiene duda en su corazón. En ese momento hay comunión. Compañerismo. ¿Cómo conocer al Señor? ¿De verdad sabe bien? En San Juan 10, versículo 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor dio su vida por las ovejas. Si alguien está a punto de morir y uno viene y sacrifica su vida para salvarle su vida, entonces ¿cómo podría olvidar esa gracia? Ahora debe vivir para quien lo salvó, porque ahora tiene otra vida. Expliqué que el Señor nos salvó al dar su vida por nosotros para que podamos vivir para el Señor por el resto de nuestras vidas. En 2 de Corintios, capítulo 15, 5, versículo 15, y por todos murió para que los que viven. Por la muerte del Señor estamos vivos. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué el Señor murió por nosotros y nos salvó? Para que el resto de nuestras vidas ya no vivan para sí, sino para vivir por el Señor que murió en vez de nosotros. Es un cuento de teoría que no tiene que ver con nosotros, de que el Señor en vez de nosotros murió. ¿Es algo que sale de doramas? Si nosotros actuamos mal, eso sería subestimar la gracia del Señor. Nosotros no debemos ignorar la gracia del Señor que nos salvó. En el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las ovejas que ya estaban en este redil se refiere a los judíos ya salvos entre el pueblo de Israel. Este evangelio primeramente fue dado a los judíos. Un ángel apareció a José, marido de María. En San Mateo dijo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El significado del nombre de Jesús es el que salvará a su pueblo de su pecado. Significa la salvación. ¿Quién es su pueblo? Es el pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Son el pueblo elegido de Dios. Primeramente murió por el pecado del pueblo de Israel. Luego esas bendiciones son dadas no solamente para el pueblo de Israel, sino también a partir de Israel, centro del mundo, y desde allí, en Hechos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta último de la tierra. Dios para todo el mundo, no solamente para el pueblo de Israel. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque es la voluntad de Dios que el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra y que todas personas sean salvas. Las bendiciones dadas al pueblo de Israel fueron entregadas a todo el mundo. Por la noche se meten todas las ovejas en el redil y el pastor lo guarda sin dormir en la puerta. Aunque duerme un poco, pero está en la puerta, guardando así. Entonces los lobos no pueden entrar. Las ovejas que no son de este redil
primero a los judíos y luego después a los gentiles, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las ovejas que no son de este redil se refieren a los gentiles de todo el mundo, a nosotros. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Que luego debe ser predicada este evangelio a los judíos, a ellos, y ellos también deben ser guiados. Ellos serán un rebaño y habrá un pastor. El que recibe salvación entre los judíos o entre gentiles, cualquier nación, siervo o libre, rico o pobre, superando todas las cosas humanas, recibiendo así toda la salvación, toda la salvación. Eso es ser un rebaño. Hay un rebaño y un pastor. Nuestro pastor es el Señor. No es que es pastor de la iglesia sea pastor. Es verdad que está haciendo el trabajo de pastor. Por eso Jesús es llamado el príncipe de los pastores. Y Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Son las ovejas del Señor. Hay un pastor que dio su vida, Jesús. Una persona que predica la palabra es una persona que transmite la voz del Señor y que actúa en nombre del Señor. El único pastor verdadero es Jesús, es nuestro buen pastor. Habrá un rebaño y un pastor. El Señor, aunque no se ven nuestros ojos, pero están con nosotros. Aunque no podemos ver al Señor, pero podemos escuchar la voz del Señor. Ahora, estas palabras es la voz del Señor, ¿no? En Apocalipsis dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla a los santos salvos. La palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la que actúa en vosotros como vosotros los creyentes. Dijo así en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Por eso el Señor, como nuestro buen pastor, nos apacienta, nos guarda y nos guía. Y que estamos en este rebaño. Es un rebaño hecho uno por el Espíritu Santo. Luego lo oirá también muchas veces sobre esto. Cuando uno recibe la salvación, aunque recibió solo la salvación, pero no es solo. Padre Celestial que me salvó, Jesús que murió por mí, y el Espíritu Santo que nos hizo darnos cuenta su gracia. El Padre, Hijo y Espíritu Santo están con nosotros y a la vez es un rebaño con los otros hermanos salvos. Es un rebaño. No es que sea un pastor y una oveja. Hay un rebaño. No se dice al rebaño solamente indicando a una oveja. Habrá un rebaño y un pastor. Ese rebaño es la iglesia. La palabra iglesia es eclesia, es el grupo apartado, santo. Un grupo salvo y apartado para ir al cielo, apartado para servir al Señor, un grupo santo. Santo indica al grupo santo, un grupo apartado. Por eso, apartando de ese grupo, no puede recibir la ayuda del Señor, ni protección, ni su guía. Debe permanecer en ese grupo. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ponga en la pantalla. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pone sed sobrios y velad. Indica que debe estar despierto, sobrios. Velad. Velad en vida cristiana. Vuestro adversario el diablo, Satanás, indica el enemigo de Dios. Satanás quiso ser como Dios y fue echado. Lucero. Por eso Satanás indica al enemigo. Como pone en San Mateo capítulo 25, el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero en lugar de mandar al diablo directamente al infierno, lo soltó un momento. ¿Por qué? El pueblo de Dios que irá al cielo debe vencer la tentación del diablo. Así que fue liberado por un momento. Permitió que aprobase a Adán. El primer Adán cayó en la tentación del diablo. Luego vino Jesús y realizó la obra de salvación. Pero ahora el diablo obra para que no reciban la salvación. En San Mateo 13, la semilla fue sembrada. Esta semilla fue sembrada y la semilla es palabra de Dios. La semilla que cayó en el camino, ese que oye palabra pero no la entiende. Entonces viene el diablo, pájaro, ave, y quita la palabra de su corazón para que esa persona no se salve. El diablo tapa los oídos para que la gente del mundo no sean salvos. ¿Dónde está Dios? Todos son creados espontáneamente. ¿Dónde está el alma? ¿No sabes que son evolucionados a partir de mono? Después de la muerte no hay nada. ¿Dónde hay cielo e infierno? Sigue así lavando el cerebro de esta manera. Al igual que los comunistas le lavan el cerebro con las ideas comunistas y hacen que la gente sea tonto. Los comunistas son esclavos de los dictadores, lavando el cerebro para que crea que el cielo del comunista se hará realidad en esta tierra. Pero como todos saben, el comunismo hizo que todas las personas prosperan por igual. Rusia fue la capital del comunismo. Rusia, yo iba a Moscú 2 veces al año a evangelizar. Visité muchas veces durante varios años. Pero desde el punto de vista humano es un país al que no quiero volver. Fuimos solamente por esas almas que dan pena. Hay muy pocos que son extremadamente ricos. Toda la riqueza de su país les pertenece. Dicen que la fortuna personal de Putin supera $100 millones. ¿De quién son todo ese dinero? Los políticos, junto con los empresarios, con mafias, juntos tienen ese dinero. Pero la gran mayoría son muy pobres. Antes de la soberanía del comunismo, la Unión Soviética fue derrumbada y dicen que ahora no es comunismo, pero lo que hace Putin es igual que el comunismo. ¿Y cómo es China? Con perdón. ¿Comen y viven bien todo el mundo? No hay libertad. ¿Qué es la democracia? Si uno hace mal, incluso la democracia puede convertirse en una dictadura. La palabra democracia significa el pueblo, el dueño, que el pueblo es el dueño. La dictadura es cuando un soberano gobierna el pueblo según su voluntad. Es un tirano. El diablo hace que las personas sean sus sirvientes, siervos, quitando su libertad. Hace que no lo pueda creer, obra para que no puede creer. Porque si recibe la salvación, escucharía la palabra de Dios y no de los hombres. No cae en ciertos pensamientos. Por eso hace que no se crea.
Por eso en 2 Corintios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Corea del Norte cambian las ondas del radio para bloquear transmisiones del mundo libre. Bloquean las canales para que no puedan escuchar nuestras transmisiones de Corea del Sur, tanto en radio como en televisión. Y cogen las personas, atrapan, que escuchan en secreto, lo que les impide ver doramas y noticias del mundo libre. Ellos los dictadores se consideran a ellos mismos como dioses, haciéndolos como esclavos al pueblo, y dicen que allí es el cielo, en la tierra. Diciendo que Corea del Sur es una colonia de Estados Unidos y que difunden mentiras y por eso que hay que liberar Corea del Sur. Difundiendo estas mentiras. Piénsalo, es algo absurdo, ¿no? Entonces, mientras ellos viendo las noticias o doramas de Corea del Sur, al principio piensan que son mentiras. Pero si sigue viendo, piensa que no es una mentira. Entonces arriesgan sus vidas para escapar de Corea del Norte. Llegan a Corea del Sur y llegan al mundo libre. Si no somos salvos, estamos todo bajo el poder del diablo. Entonces, ¿este diablo cómo es? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Para los no salvos, el diablo intenta que no reciban la salvación, pero para los salvos no puede quitar la salvación. En San Juan 10, versículo 28, 10-28, y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La vida eterna no perece para siempre. Algunos dicen que incluso aquellos que son salvos irán al infierno si hacen algo malo. Si hemos sido salvos, ciertamente somos hijos de Dios, y los hijos de Dios no irán al infierno, no perecerán jamás, tienen vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nos compró derramando su sangre, y ya no nos soltará. Si uno compra una cosa que quiso, vendiendo todos sus bienes, entonces lo que ha comprado será un tesoro para él. Entonces, él dejaría que alguien la lleve fácilmente. Entonces, esconde en donde nadie lo sepa. O si todavía está preocupado, lo pondrá, lo dejaría en el Banco de Corea, por ejemplo, subterráneo, y lo cerraría en una caja fuerte. Puede haber ladrones famosos internacionales que aún así roban las riquezas de un banco, pero el diablo no puede quitar la vida de los hijos de Dios que han sido salvos. Pone, y nadie las arrebatará de mi mano. En las manos de Dios, en las manos del Padre, hay un triple dispositivo de seguridad. La vida que recibimos es vida eterna. Tiene dispositivo de seguridad. El diablo no puede tomar la salvación de las almas, pero sí puede arruinar tu vida cristiana. Porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente. ¿Conocen los leones, no? Rugientes. Ya sea que haya un rebaño de ovejas o el serengeti africano, hay manada de ñus, ¿no? O los otros herbívoros, y su alrededor están los leones, leopardos, hienas para atacar.
son mis comidas. ¿Y a quién está esperando para atacar? A los que dejan su manada. Incluso las crías están a salvo si están en la manada, dentro de la manada, incluso los cojos también. Entonces ellos intentan dispersar esta manada de alguna manera. Dispersando así, entonces habrá los que dejan la manada y cogen los débiles para comerlos. Vuestro adversario el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre está esperando como un león rugiente. Si uno deja su manada, será atrapado y comido rápidamente. Aunque no pierda su alma, su vida cristiana fracasará por completo y será inútil ante Dios. Mientras vivan en este mundo, no deben convertirse en hombres inútiles. Alguien dijo que en este mundo hay 3 tipos de personas. El primero, una persona como araña. La araña con su telaraña, y si algo va volando y se queda atrapado, rápidamente la ata con su telaraña y se lo come. Lo come. Otro como las hormigas. Digamos que no ataca, que son inofensivos. Trabajan para ganar los alimentos para ellos. Trabajan muy duro. Las hormigas blancas o termitas africanas son muy pequeñas, pero construyen su casa como de 3 metros de altura. Esto es más asombroso que los hombres construyan el edificio de Empire State. Son unas hormigas pequeñas. Pero cogiendo una porción de tierra y con su saliva, construyen su casa de 3 metros. Muy duro y también tiene ventilación. Son muy diligentes, explicados también científicamente. En Proverbios dice, ni gobernador ni señor. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. O de que aprendiera a ser diligente, son muy asombrosos, pero trabajan duro y se ganan para la vida para sí mismos. No hacen daño a los demás, pero tampoco tienen virtud de dar a los otros. Luego están las abejas. Yo cuando estaba como pastor en una iglesia en un pueblo, tenía 2 colmenas de abejas y me gustaba criarlos. Las abejas también trabajan muy diligentemente. Las abejas obreras, digamos, es neutro. Digamos, esta abeja reina, abeja macho y obreras. Pero estos ni son machos ni hembras, son neutras. Todo lo que tiene que hacer es dormir y trabajar. Por eso no vive por mucho tiempo. Si trabaja mucho, como unos meses viven. Entonces, ellos, ¿qué hacen luego con la miel? Se lo dan a los humanos. Ha trabajado duro para ayudar a los otros. Por eso hay 3 tipos de personas ahí, dicen. Uno como araña, que intenta engañar a los demás, aprovechar de los demás. Así de malvado. Otro como gana, pero para sí mismo. Son buenos, pero no ayudan a los otros. También podemos decir que son inofensivos, pero que tampoco ayudan. El tuyo es tuyo y el mío es mío. Por eso no es tan mal, pero si solamente haya ese tipo de personas, no hay ningún aprovecho. No hay ningún aprovecho para otros. Pero los que sacrifican para ayudar a los otros, como abejas. Los cristianos deben ser como abejas, trabajar duro para ganar dinero, esforzarse y sacrificar para que otras almas puedan ser salvos. Ayudar a los salvos, a los débiles y necesitados. Una persona que trabaja duro y se sacrifica para ayudar a los demás.
Eso es cristiano. Un cristiano no puede ser como una araña. No debe ser como una hormiga. Para los cristianos, hacer algo por los demás y para la gloria de Dios, para salvar a los demás y ayudar a los otros salvos, es la voluntad de Dios que agrada a Dios. Y también es glorificar a Dios. Nosotros vivimos para eso. ¿Hay algún miembro inútil de nuestro cuerpo? Tú no puedes ver sin ojos, no puedes escuchar sin oídos, no puedes comer sin boca, no puedes olfatear sin nariz, ni tampoco los dedos, ni tampoco los pies. ¿Hay algo innecesario en nuestros miembros del cuerpo? ¿Hay algo innecesario entre miembros? Algunos dicen el apéndice creo que no es necesario. Yo antes tuve problema e hice apendicectomía. Pero aunque parezca que no es necesario, pero sí lo es. Una persona sin apéndice no puede ser astronauta. Todo es necesario para algo. Entonces todas las cosas en nuestro cuerpo son necesarias. Jesús es la cabeza y para seguir la voluntad de cabeza está el cuerpo. Uno solo no puede llevar la vida cristiana. El Señor quiere hacer la voluntad de Dios, pero no a través de uno solo, sino a través del grupo. En Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Uno solo no puede, pero nosotros sí podemos. Dios también obra a través de la multitud. La cabeza quiere hacer algo, pero si este cuerpo solo tiene dedos o pies o boca, entonces, ¿qué podría hacer? Todos deberíamos estar juntos. Hermanos, cada uno de nosotros es indispensable en la iglesia. Es un ser indispensable. Pero no debe ser una persona innecesaria. No debe ser una innecesaria. Ser una persona indiferente, estar o no en la iglesia o innecesaria, no debe ser una persona así. Los mundanos dicen que los inútiles, algunos dicen que no tienen por qué estar en esta tierra. Si no sirve, ¿dónde podría usar? ¿Solo está para comer o ocupar sitios? Con perdón. Entonces, si en el mundo, hasta el mundo dicen así, siendo los cristianos, sería una contradicción de que a la vez sea innecesarios ante Dios. En la casa, por ejemplo, las cosas inútiles deberían tirar a la basura, porque en algún momento, algún lugar será necesario. Las casas ahora en estos días tienen un espacio pequeño, entonces no tienen lugar de dejar cosas inútiles, basuras. Entonces, algo innecesario es mejor tirarlos. ¿En casa de Dios también habrá algo necesario? ¿Innecesario? Piénsalo. Piensa si soy una persona necesaria ante Dios. Dios lo sabe. El diablo impide que lleve vida cristiana de los salvos para que vivan ellos, para que vivan en obediencia, que prediquen el evangelio, que se amen unos a otros. El diablo quiere impedir estas cosas. El diablo sigue molestando a nosotros para que seamos inútiles, para evitar que trabajemos como miembros en la iglesia. Esto será como tragado. Será como tragado por el diablo. Entonces dijo: sed sobrios y velad. No debería ser utilizado, aprovechado por el diablo. Nosotros debemos estar sobrios y velados para que podamos discernir y luchar contra el ataque del diablo. Y debemos saber que incluso aquellos que recibieron la salvación,
hace mucho tiempo, también puede caer en la tentación del diablo si dejan la iglesia. En el Serengeti de africano hay manada de ñus, pero cuando están unidas las fieras no pueden acercarse. Aunque vengan para comerlos, con esos cuernos de ñu, incluso un león moriría si lo golpease con los cuernos. Por eso, sabiendo eso, no puede atacar. Pero aunque sea uno grande, si sale de la manada, unos leones muerden su cabeza, su cuerpo, y hacen caerlo. Y será su comida. Uno no debe ser soberbio. Están uno para el otro, para protegerse unos a otros. Es imposible recibir la gracia apartando del grupo. En San Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, plenitud dentro del Señor. Cuando estamos en iglesia, recibimos la plena gracia de Jesús y todas las cosas espirituales. En Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hacer que reciban la salvación y seguir recibiendo vida abundante después de ser salvos. La salvación es solamente una vez, pero la abundante gracia, plena gracia y vida, ¿dónde la recibimos? En la iglesia. Si saben esto, que no dejen la iglesia, por favor. Vamos a ver un momento Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Si no lo han buscado, vamos a ver la pantalla. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En esta iglesia en Colosas había gente enseñando lecciones equivocadas. Pone filosofías y huecas sutilezas. Algunas personas con algo filosófica, literaria y psicológica ahí quiere enseñar algo así. ¿Hay lecciones mejores que la Biblia? ¿Por qué necesitan tal cosa? Pone filosofías y huecas sutilezas. Esta filosofía, entre las filosofías también hay filosofías sanas. La palabra filosofía en sí es un poco difícil de entender para nosotros. Si tiene hijos o estudiantes, mejor no dejar que estudie filosofía en una universidad. Yo cuando estaba en escuela de teología, había un profesor de filosofía y hablaba que ni siquiera él entendía. Fue muy raro. Creo que tampoco entendía. Y pretende que sabe mucho. No entendí nada, no entendí después de escuchar todo. Hay un filósofo llamado Søren Kierkegaard, el filósofo que explicaba existencialismo. Hay una filosofía así. ¿Y qué es el existencialismo? Que está Dios, estoy yo y yo delante de Dios. Eso es existencialismo. Él fue cristiano. Algo que puede enderezar la mente de las personas. Eso está bien, pero la mayoría de los filósofos no saben lo que están diciendo. Y dicen solo cosas famosas. En esos 17 había filósofos de Atenas, filósofos estoicos,
el apóstol Pablo, habló con filósofos. Los filósofos, digamos, no hablan de más que algo de renovarse, algo de renovación. Por eso buscan siempre algo nuevo. Para escuchar algo así, vinieron al apóstol Pablo para ver a qué está diciendo. Yo cuando estaba en Mokpo, había una montaña llamada Yudal. Fue una montaña alta y subía a veces para hacer ejercicio. Había un cojo que hacía adivino. Si él fuera adivino, una persona que adivinaba cosas, ¿por qué su situación es así? Es algo inútil. No sé si lo llama filosofía de fisionomía. En esta iglesia entró, pone, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y había los que gustaban eso. En Hechos pone, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos. Apóstol Pablo en Hechos 17 predicó la palabra y también estaban algunos filósofos que no recibieron la salvación. Escuchando, pensaron que fue un nuevo tipo de filosofía. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Aquí pone, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Aquí en iglesia en Colosas, creo que entró muchas falsas doctrinas de los falsos maestros. Se pone afectando humildad, es decir, fingir falsa humildad. Y pone culto a los ángeles. Algunos dicen, nosotros cómo vamos a tener comunión con Dios Santo, no podemos. No podemos estar ante Él, no podemos tener comunión con Dios Santo. Entonces, ¿cómo hacemos? A través de los ángeles. Algunos diciendo así, adoraban a los ángeles. ¿Eso lo llaman así la humildad? Nosotros, confiando en el hecho de Jesucristo, venimos confiadamente ante Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 3, versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. No es que tememos mucho para estar ante Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es Dios y vino en un cuerpo humano para ser mediador entre Dios y el hombre. Pero ¿y el catolicismo? Según el canal de televisión católica, dicen, María, eres una mujer muy noble. Mujer noble, mujer bendita. Honrado también es el hijo de tu vientre. Escuche nuestra oración. Con perdón, pero parece que están hechizando. Dicen que como lamentan, es difícil orar a Jesús, le cuesta orar a Jesús, como no puede ir directamente a Jesús, pide a María para que transmita su oración, orando así a María. ¿En qué parte de la Biblia está escrita así? María cuando pidió algo a Jesús, ¿y qué dijo Jesús? En Juan 2:2, cuando había banquete,
Se acabaron los vinos. Si en un banquete no hay vino, no hay gozo. Entonces María dijo a Jesús, no tienen vino, ¿no podrías hacer algo? ¿Y cómo respondió Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Llamó a su madre mujer. Eso es como llamamos a nuestra madre mujer. Pero pasaría algo, ¿no? Pero no es algo tan grave. Si llamamos a alguien mayor viejo, sería mal educado. Pero si le llamamos abuelo o señor, Tarashi, respetando un poco más. La palabra mujer tiene ese sentido. Jesús, cuando fue crucificado, María estaba debajo de la cruz. Mi hijo está muriendo así. En San Juan 19, versículo 26, pone, mujer, he ahí tu hijo. ¿Dónde? ¿A dónde? A su lado estaba apóstol Juan. No me digas a mí, hijo, sino a tu lado. Es tu hijo. Y a Juan dijo, he ahí tu madre. Al pie de la cruz estableció la relación entre el hijo y la madre a cada uno. Pensando a Jesús como su hijo, mi hijo. Prestó el vientre de María por un tiempo. ¿Es María verdadera madre de Jesús? ¿Los magos vinieron a Belén a adorar a María? No, adoraron al bebé. Eso significa que María no es una mediadora. Yo visité el Gran Museo en la Ciudad de México y es enorme, pero no podía verlos todos. Pero había ídolos adorados por los mexicanos. ¿Y saben lo que hay en primero? Hay muchos ídolos, había muchos, y había unos pocos ídolos grandes, y había una estatua de ídolo muy grande, María, hecho con María. Consideran como el primer ídolo. Ellos adoran a María. Es totalmente herejía. ¿No sería una herejía? ¿Dónde pone que sirva a María? ¿Dónde pone que ora por María? ¿Dónde pone que haga para María? ¿Y orar a través de un ángel? Son falsas doctrinas y falsa humildad. Son doctrinas que están muy incorrectas. Por eso en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pone, el mediador entre nosotros y Dios es el Jesús, y ora ante Dios para nosotros. Nadie puede ser otro mediador. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Somos los hijos de Dios. Un ángel no puede ser hijo de Dios. Somos esposa de Cristo. Los ángeles no pueden ser esposa de Cristo. Los ángeles son los hijos. Los ángeles deben servir a los hijos de Dios. Cuando vayamos al cielo, somos los hijos de Dios y los ángeles que no son esposas de Cristo serán los servidores. Pero servir a los ángeles, no sé si todavía hay tal iglesia que adoran a los ángeles, pero hay demasiadas más doctrinas absurdas aparte de esto. Por eso en Hebreos capítulo 13, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay otras diversas doctrinas, con falsas doctrinas para arruinar a los salvos y destruir su fe. Por eso en Galatas también, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Introducidos a escondidas significa entrar sin ser salvo, fingiendo ser salvo, y dicen hermanos y hermanas.
Yo antes estaba en una iglesia de Jeollado y allí una persona que dice que es hermana daba muy bien el testimonio. Y también hacía su servicio sacrificando para otros. Otras personas dijeron, tiene gran fe. Luego una vez dio testimonio de que tiene un terreno grande y quiere vender para ofrendar. Luego dijo que salía mucho impuesto y prestaba dinero de los otros hermanos y pastor, así prestó el dinero para pagar el impuesto. Y luego, como esa obra famosa, lo que el viento se llevó, se fue. Luego se dieron cuenta de que era estafador. A mí también me timaron una vez, entre los hermanos salvos falsos introducidos en escondidas, y también falsos maestros. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, como habrá entre vosotros falsos maestros. Un falso hermano entró a escondidas y enseña cosas raras. Luego finge ser hermano y hay falsos hermanos. Por eso apóstol Pablo dijo, peligros entre falsos hermanos. Está en 2 de Corintios capítulo 11. Hay que tener cuidado. Debemos mantenernos firmes a la palabra enseñada en la iglesia. No puedes vivir una vida cristiana solo. No puedes llevarla. No puedes recibir la gracia del Señor solo. Tu fe no puede crecer. No puedes recibir la guía del Espíritu Santo solo. No puedes predicar el Evangelio. No puedes servir al Señor. No puedes hacerlo solo. Estamos juntos. Ahora somos lo que el Señor nos ha atado. Deberías pensar, deberías saber esto con seguridad. Bueno, solo les voy a decir esto hoy. Entonces, cuanto más joven sea su fe, más necesita permanecer en la iglesia. Debe estar firmemente sujetado. Debemos vivir una vida de escuchar la palabra y obedecerla. Vamos a orar. Dios Padre misericordioso, nos salvaste en los últimos tiempos y que nos ayudas para guiarnos. Recibir la gracia de Dios como miembros y todas las cosas espirituales en la iglesia, y obedecer tu palabra y servir al Señor, que es la cabeza. Te damos gracias por ayudarnos a vivir obedientemente para tu gloria, como el mandamiento de permanecer en el Señor, sosténnos con tu gracia, tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo para que podamos cumplir nuestro deber como miembros de tu cuerpo en la iglesia. Sosténnos para que ninguno de nosotros se aparte de este grupo santo y que nadie se aparta de este grupo también. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.